Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ovidio Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Psicología y en este momento desarrollando esta actividad para el curso de Psicología Política. Vamos a abordar en este corto video un tema relacionado con la siguiente pregunta y es eh, ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política? Y a su vez tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. En el documento de Alvarado 2008 que titula Las tramas de la subjetividad política y los desafíos de la formación ciudadana en los jóvenes, mmm, allí hablan de algo muy importante y es que los procesos de socialización política juegan un papel crucial en la construcción de esta subjetividad política, ya que influyen en cómo los jóvenes perciben el entorno y se relacionan con su entorno, con el entorno obviamente social y el entorno político en general. Entonces, según el documento, estos procesos pueden tener tanto efectos positivos como negativos en la formación de subjetividad política y lo vamos a analizar. Entonces, en la construcción de la subjetividad política, la socialización política se entiende como un proceso formativo que permite a los jóvenes desarrollar conciencia crítica, autonomía y obviamente la capacidad de concebir y de imaginarse un contexto distinto. No importa si este sea utópico, lo importante es que él tiene la capacidad de imaginarlo y concebirlo y influir o participar en la construcción del mismo. Entonces esto implica que a través de la educación, de la interacción social, de la interacción entre ellos mismos, se pueden adquirir actitudes favorables hacia la democracia, hacia la equidad y hasta esa convivencia pacífica que se busca en sociedad. Entonces, la formación de subjetividad política implica reconocer a los jóvenes como protagonistas de su propia historia, como constructores de su realidad, como escultores de ella, y que sean capaces y se conciban como agentes activos en esa capacidad de interactuar y de construir aquellos proyectos colectivos que le permitirán crear la sociedad que él desea. Pero también pueden reproducir o producir escenarios de violencia. ¿De qué manera? Entonces, si los procesos de socialización están marcados por el miedo, por la apatía, por la falta de oportunidades, por la poca participación, entonces estos jóvenes en todo este proceso de la construcción del tejido social van a tener actitudes pasivas, conformistas, y dichas actitudes conllevarán entonces a ese pensamiento y a esa disposición a la acción a la hora de tratar de construir ese tejido social. Entonces, esto puede resultar en la reproducción de escenarios de violencia, ya que los jóvenes pueden sentirse aislados, despojados o silenciados. Entonces podría resumir estas dos respuestas diciendo que los procesos de socialización política son fundamentales para la construcción de la subjetividad política, pero pueden ser activas o pasivas. Y también pueden contribuir, así como a construir algo muy bueno, también pueden construir escenarios o reproducir escenarios de violencia. Porque si no se abordan adecuadamente las condiciones de inclusión, de reconocimiento social y todo lo que ellos necesitan, entonces ellos están en una etapa donde cualquier situación puede ser una justificación para mostrar su rebeldía e irse de pronto a grupos donde oxigenen ese juego de rebeldía que hay en los jóvenes y lo canalicen hacia las ideologías que a ellos más les convenga. Entonces, esta pregunta en este aspecto y según el documento está orientada a la juventud. Ahora, analizando la misma pregunta en el documento de Herrera, análisis de la decisión individual en procesos de desmovilización con sujetos excombatientes de grupos al margen de la ley. Entonces, allí habla que los procesos de socialización política juegan un papel fundamental en la construcción de la subjetividad política. Pero aquí ya lo orienta de otra manera, obviamente. Entonces dice que influyen en cómo los individuos interpretan su entorno social y político, así como en sus actitudes y comportamientos. Entonces, según el documento de la subjetividad, se forma en un contexto de relaciones sociales y experiencias compartidas, donde los significados y los símbolos
entre las personas se transmiten en dichas interacciones a través de narrativas colectivas, a través de discursos, etc. Entonces, ¿cómo se construye la subjetividad política en estos grupos? Entonces se dice que la subjetividad política se da a través de la interacción entre lo individual y lo colectivo. Entonces los excombatientes, por ejemplo, ellos desarrollan una identidad política en función de las experiencias vividas dentro de los grupos armados y adoptan aquellas narrativas que estos grupos promueven y las adoptan como propias, ¿sí? Entonces, como hablábamos anteriormente también, que canalizan la rebeldía a través de estos discursos que promueven y ellos los adoptan como propios. Entonces esto implica que la subjetividad no es solamente una construcción personal, sino que está profundamente influenciado por un contexto social, por un contexto político, en el que el individuo se desenvuelve a nivel general. Y en estos casos, más que una producción, es una reproducción de escenarios de violencia, porque la socialización política puede reproducir estos escenarios a través de la interiorización de estos significados y de estos valores que les enseñan, de estos dogmas, y es la justificación siempre del uso de la fuerza para lograr los objetivos. Entonces, cuando los individuos son socializados en estos entornos de violencia, ellos normalizan y glorifican el uso de la fuerza y el uso de las armas para el logro de sus fines. Entonces, esto lleva a la aceptación legítima de que la fuerza es el medio por el cual se llegan a los fines que dichos grupos establecen. Entonces estas narrativas que se construyen en estos contextos pueden perpetuar estos sitios de violencia, ya que los excombatientes pues obviamente hace parte ya de su identidad. Y esto lo vemos porque organizaciones como la ONU y sobre todo muchas organizaciones locales están en contra del adoctrinamiento y el reclutamiento forzado de menores de edad para estar en sus filas, porque estas personas obviamente no tienen una objetividad para combatir la subjetividad que hay detrás de las ideologías, de los dogmas y de todas aquellas narrativas que les quieran imponer. Entonces, al ellos no tener argumentos más objetivos que les permitan contrarrestar esta subjetividad que viene disfrazada en medio de sus discursos, entonces por eso estas personas aceptarán después esto como una verdad de que la única forma de alcanzar los objetivos es por el medio de la violencia. Entonces, para concluir, esta subjetividad política es el resultado de la suma de aquellas percepciones, creencias, emociones, experiencias, situaciones que se hayan vivido y con las cuales se haya permitido construir una ideología interna sobre la política. Pero esa ideología interna termina siendo parte de aquella subjetividad política. Entonces la subjetividad política está netamente influenciada, es decir, no surge desde adentro, sino que se da desde el entorno, es decir, no se puede construir de manera aislada. Una persona no podría decir que tiene unas ideas conservadoras y que surgieron de él, o que una persona tiene ideas más liberales y que surgieron de él, porque todos aquellos conceptos vienen dados. Como aquella persona que cree en Dios, si lo crees porque alguien puso aquellas creencias allí y aquella persona que sea agnóstica o atea, también alguien colocó esas ideas allí. Entonces siempre van a estar determinadas por las interacciones sociales. En este caso, haciendo referencia a la subjetividad política, pues entonces se dará por aquellas interacciones políticas de que aquella persona haya participado. Entonces, esta es la actividad que se desarrolló con todo cariño, esperando que sea de ayuda y que evidencie la apropiación de cierta parte del conocimiento visto. Buena tarde.